Gracias por darle clic a este video y bienvenido a otra nueva receta. Así que el día de hoy te voy a estar compartiendo cómo hice este súper delicioso postre de dulce frío. Así que no te muevas de este video, tomas al lápiz y papel y anotas todos los ingredientes que estaré dándote ahora mismo, cómo realicé este súper delicioso dulce frío. Así que vamos al paso a paso. Pues empecemos inmediatamente a darte todos los ingredientes que utilicé aquí para recrear este súper delicioso postre de dulce frío. Estas son las tostadas que yo encontré, así que estas son las que yo voy a estar utilizando. Si tú no encuentras esta, puedes cambiarla o sustituirla por la de que tú tengas o preferencia. Estoy utilizando aquí leche evaporada y conjuntamente leche condensada. Estos dos tipos de leche que estaré utilizando. Voy a utilizar también aquí un poco de maicena. Voy a utilizar también vainilla y 2 yemas de huevo. Solamente voy a estar utilizando las yemas y conjuntamente voy a utilizar el jugo de piña que lo tengo natural. Si tú no tienes jugo natural, puedes utilizar el mismo jugo donde viene la lata de la piña. Puedo utilizar ese mismo jugo de durazno o el que tú prefieras. Estaré utilizando también este mix de frutas mixtas que tiene durazno, piña y pera. Y también estaré utilizando estas piñas. Esta es la que te digo que viene enlatada. Si tú quieres utilizar este jugo, lo puedes utilizar, así lo sustituye por el de piña. Y estaré utilizando también estas cherry. Siempre recordarte, verifica la caja de información que hay debajo. A veces te dejo unas notitas para que no se me haga tan largo el video y no te pierda unos y demás de todos los ingredientes que estaré utilizando aquí. Así que vamos al próximo paso. Pues vamos a darle forma ya a nuestro postre frío. Así que ya aquí te digo que solamente voy utilizando 2 yemas del huevo. Así que vamos a empezar batiendo muy bien, porque recuerda que todos los ingredientes tienen que quedar bien batidos. Así que inmediatamente ya después que más o menos aquí tú ves la forma que fui batiendo mis 2 yemas, vamos entonces a integrarlo a nuestras leches. Recuerda que esta es la forma que yo lo hago y quiero compartirlo con todos ustedes. Así que siempre recordarte que hazlo poco a poco, así de la forma que yo lo hago, para que te queden bien la receta. Así que inmediatamente ya después que he baratado todas mis yemas, vamos a agregarlo aquí. Lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir mezclando la yema con la leche Carnation, con la leche condensada y nuestras maicenas. Recuerda que todo tiene que ir bien batido para que no te quede en grumo en esta mezcla. Así que inmediatamente integramos nuestra maicena y procedemos a batir bastante bien. Así que mientras voy batiendo, ya tú sabes los ingredientes que vamos a estar utilizando. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Así que inmediatamente seguimos mezclando muy bien nuestra maicena. Recuerda que no podemos dejar grumo en esta mezcla, porque esta mezcla es la base fundamental de nuestro postre, podríamos decirlo. Así que inmediatamente ya tenemos aquí más o menos todo integrado. Vamos a proceder a agregar nuestra leche condensada. Así que siempre decirte que lo haga poco a poco para que tu receta y todo te vaya quedando bien perfectamente. Así que yo lo hago y así me funciona bastante bien. Así que vamos a seguir aquí mezclando constantemente con mucho cuidado nuestra leche condensada conjuntamente con todas las demás leches. Así que inmediatamente ya aquí lo tengo listo, pero para asegurarme de que lo he batido bien y no me ha quedado grumo, lo que yo hago es que en la olla donde vaya a llegar al fuego vamos a colar toda nuestra mezcla, porque ya tú vas a ver ahora por qué tenemos que colarla en este punto, porque recuerda que estamos trabajando con yema y con la leche con la maicena, que realmente siempre tiende a dejar grumos, como tú puedes ver ahí. Así que inmediatamente ya después que la hemos colado, vamos a llevar al fuego. Recordarte que vamos a colocar esta mezcla al fuego sin dejar de mover a fuego medio ahí hasta que esto vaya tomando una consistencia. Así que agregamos ahora nuestro otro ingrediente, que es nuestro toque de vainilla, y seguimos moviendo hasta que tú veas que tenga una consistencia sin subir bastante el fuego. Así mismo te tiene que quedar esta consistencia de esta crema. Así que vas a ir, dejarla ahí, ya inmediatamente está lista, la dejamos refrescar.
Ya que tengo mi mezcla lista reposando hasta que se enfría, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir bañando nuestra tostada con nuestro jugo de piña. Así que coloca bastante jugo de piña para que quede ese sabor impregnado en todas las tostadas. Así que ya listo con nuestro jugo de piña que le hago bañado muy bien la tostada, vamos a empezar a colocar nuestra mezcla. Así que aquí va a depender mucho tu gusto y qué tanta tostada tú vayas a utilizar en tu paire o en tu molde. En este caso ya tú puedes ver aquí la cantidad que fui colocando, así que vamos a darle unos movimientos para que toda la mezcla llegue hasta el fondo y se pueda bañar bastante bien toda nuestra tostada. Así que utiliza la cantidad que tú veas que sea necesario en tu tostada. Así que bañamos muy bien y ya después que la tengamos bañada, así que vamos a proceder a darle la decoración a tu gusto. Así que tú puedes ver aquí rápido lo que lo puse en cámara rápida para que no nos tome mucho tiempo y tú puedas apreciar cómo le fui dando ese toque a este súper delicioso postre frío. Así que tú lo vas a decorar como tú prefieras. Ya después que lo tengamos decorado con todas las frutas que tú quieras agregarle, ponerle, así que vamos a llevar a refrigerar toda la noche. Y ahora te muestro cómo ha quedado este súper delicioso postre frío. Mira, mira, mira cómo ha quedado. Está súper delicioso. Lo he dejado la noche completa en la nevera, así que te recomiendo que lo hagas así. Si no quieres esperar bastante, solamente por media hora o una hora, de acuerdo al tiempo que tú quieras esperar, lo vas a dejar así. Así que ahora ha llegado el momento de cortar nuestro súper delicioso dulce frío. Mira qué cremoso se ve. Así que tú puedes agregar o quitar los ingredientes que tú prefieras, las frutas que tú quieras, puedes quitar o poner. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo hago. Así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que estás listo, con mucho cuidado vamos a servir nuestro pedazo de este súper delicioso dulce frío. Esto ha quedado súper delicioso y cremoso, así que dale el tiempo a tu crema inmediatamente. Ya que tú veas que esté listo, déjala reposar y así te tiene que quedar ese súper delicioso dulce frío. Mira qué delicioso se ve. Esto está para comérselo todo. Apuesto que si estás viendo este video y llegaste hasta aquí, yo sé que desearía un poquito de este dulce frío, así que te dejo la receta para que tú lo hagas. Mira cómo ha quedado, bastante jugosa. Así que te digo, cuando vayas a colocar la crema, coloca la cantidad que tú quieras. Si te ha quedado un poquito, pues haría estos como yo hice aquí. La vas bañando mejor y así le das el toque que tú prefieras. Y luego inmediatamente llega la hora de tú comértelo todo. Así que te invito a que hagas esta receta, que compartas el video. Dale me gusta, déjame un comentario ahí que te ha parecido este súper delicioso postre de dulce frío. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta y nos veremos en otro próximo video. Bye, rico. Esto está para comérselo todo. Mira lo cremoso que ha quedado este súper delicioso postre. Está súper delicioso. Así que espero que te haya gustado la receta y nos veremos en otro próximo video. Bye, rico.